Hola, saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más con ustedes, en la grata compañía de Carlos Cuello y su servidor Mozart de Lancer. ¿Cómo te va, Cuello? En la honrosa compañía suya. Así es. Mira, Cuello, bueno, al margen de lo político, ya sabemos que hay una solución al tema este de... Es difícil aquí hablar al margen de lo político, Sí, porque todo está salpicado. todo está salpicado. Bueno, pero el asunto es que comienza a despejarse el panorama electoral que siempre, de alguna manera toca, lastima el panorama económico. Ojalá y nada más fuera esta semana. Sí, bueno, pero el asunto, vamos a ver en qué para todo esto y al final, con los precandidatos y que arranque entonces la campaña para ver si salimos con bien en febrero y en mayo del próximo. El país tiene que seguir. Tiene que seguir. Pero lo importante, señores, es que la agenda económica sigue a todo dar. El Banco Central de la República Dominicana acaba de suministrar el más reciente informe hasta agosto, que nos da ya porcentaje de por dónde anda el crecimiento, la estabilidad de precios, entre otros componentes importantes. Tenemos también el tema del dólar, que es importante, es un tema que hay que verlo, y tenemos un componente de orden internacional. Y el flujo turístico. Y es del flujo turístico. El flujo turístico. Entregó el informe sobre el tema turístico, sí. Y el tema internacional, que siempre tenemos que ver ese entorno internacional. Está caliente, muy caliente. Y déjame decirte que todo, de alguna manera, estamos siendo afectados. Así es. Pero vamos a la pausa y entonces conversamos. Carlos, el informe del Banco Central sobre el comportamiento de la economía hasta agosto nos habla de un crecimiento de 4,8%. Para el mes de agosto. 4.7 acumulado. Sí, exacto. Y mes de agosto 4.8, lo que quiere decir que nos estamos proyectando a que con las actividades que se prevén de entre noviembre y diciembre, que hay mucho activismo y Black Friday y todo ese tipo de cosas, finalmente parece que vamos a terminar con un 5.1%, que es lo que prevén las autoridades del Banco Central. Hemos seguido con una baja inflación, que eso es importante. El mercado cambiario, en que tuvo algunas fluctuaciones, nada de considerable como para uno preocuparse. Sin embargo, sigue la estabilidad cambiaria, que es un componente importante. Aunque hay situaciones que hay que seguir tomando en cuenta, como es el impacto del sector externo, las situaciones que están pasando con la guerra incipiente pero concreta ya entre China y Estados Unidos, una guerra de aranceles, ya no es solo pronunciamiento entre presidentes, sino que aranceles entre otros tipos de cosas. Pero vamos a empezar por ahí, vamos a evaluar cómo tú evalúas ese comportamiento agosto que se marcó de 4.7 general a 4.8. Mira, las proyecciones que se tienen para este año son de un 5%. Incluso están fijas para los próximos 4 años, en lo que es la planeación de mediano plazo. El Fondo Monetario y el Banco Mundial también nos proyectan por ahí para anda, este año un 5%. Pero lógicamente este año ha sido muy accidentado en el plano internacional, sobre todo. La economía dominicana arrancó con una desaceleración porque creció un 7% el año pasado, tiene una tasa de crecimiento promedio de un 6.5 en los últimos años, pero arrancó con una desaceleración. Esa desaceleración, el Banco Central decidió contrarrestarla a partir del segundo semestre, decidió liberalizar 34 mil millones de pesos. En varias partidas. Exacto, de los cuales se han colocado unos 20 mil y tantos millones, todavía quedan por colocar como una cuarta parte, más o menos. El crecimiento, tal como tú destacas, acumulativo es de 4.7%, está por debajo del 5%, pero hay que destacar que cuando se hacen este tipo de proyecciones, normalmente se establece un rango de variación que como en el caso de la inflación, que por cierto para este mes
la inflación fue de 0.38 y ya hay un acumulado de 2.38 en lo que va del año, exacto. O sea, enero, septiembre. Sí. Sí. Para el mes de septiembre, me refiero. Pero siempre por debajo bueno, está dentro del rango porque, y es lo que dice el Banco Central, que entiende que puede lograr que se sitúe dentro del rango, meta inflación, rango inferior sería 4, 3 o 5. 3,5, exactamente. 4 sería rango medio, ¿no? Sí. Que es lo que está proyectado. Sí. Pero ya estamos hablando de los primeros 9 meses del año, o sea, apenas quedaría el último trimestre del año. Exactamente. Pero de todos modos, volviendo al tema, la liberalización de recursos permitió que la economía se reanimara, pero ya para el segundo semestre. Sin pensar tampoco que al otro día de soltar los cuartos, la economía iba a comenzar a reanimarse. Claro. Es significativo el hecho de que ya para el mes de agosto, que fue el que se tomó la medición, fue de 4.8, lo que significa que estos meses podrían seguir incrementándose gradualmente. Y a lo mejor podemos terminar con un 5% de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año. Pero mira, lo más valioso, si es que lo logramos, es que tú viste en la prensa internacional que el Banco Mundial estima que el crecimiento de la región latinoamericana y caribeña posiblemente sea nulo para este año. Sacando a Venezuela quedaría con un 0.06%. Dramático. Menos de un 1, ¿eh? Hacía tiempo que no se veía eso. Menos de un 1. Sí, claro. Sí, eso en los tiempos del 2008. Exactamente. Entonces, la CEPAL coincide con la CEPAL. Pero con el efecto de la guerra económica, se está revisando las proyecciones. El propio Fondo Monetario y el Banco Mundial han revisado. La guerra está ya impactando. Ha revisado a la baja. Claro que sí. Todo su pronóstico. A los propios Estados Unidos le ha dado. Sí. La economía norteamericana también se está desacelerando. Y la de China ni hablar. Sí. Pero ellos dicen que la desaceleración es mundial. Sí, fíjate, la economía de China. Aunque el impacto en algunas economías, ellos dicen incluso economías que ellos llaman emergentes, que ellos pensaban que era donde estaba la mayor proyección de crecimiento. Sí. Esas economías también han sucumbido. Pero la economía china, como el caso de la Brasil, India, por ejemplo. Y la India. Brasil y esa economía. Sí. Pero en el caso de China, por ejemplo, China tenía un crecimiento durante 20 años de 2 dígitos. De 2 dígitos. No, ahora con la desaceleración, ellos van a perder, no sé si llegan a crecer en el 5%, pero su crecimiento se está reduciendo significativamente. El caso de Estados Unidos también, que se está impactando ya la guerra económica y su crecimiento está reduciéndose. No obstante que el desempleo está en sus niveles más bajos. Paradójico, ¿no? Sí, es paradójico. Y la inflación está bajo control, que esa es otra ventaja que tiene que la economía norteamericana en estos momentos, ¿no? Pero precisamente, bueno, de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero en el caso nuestro, hay que reconocer, somos virtuosos. Hay que reconocer que ese crecimiento que se está logrando hay que verlo en el contexto de la región. En que se está dando. ¿Qué han sido, digamos, los impulsores de ese crecimiento? El consumo y la inversión privada, sobre todo. Sí. El consumo, que era de esperarse porque el incremento de los salarios prácticamente va directamente al consumo. Aumenta el consumo en la población. Sí, y una buena cantidad de los recursos liberados también va al consumo. Claro. Y la inversión, impacto en la construcción. En la construcción sobre todo. Sobre todo, que es el que más dinamiza, pues es importante. No, y la inversión privada. Cuando hablamos de inversión privada, estamos hablando sobre todo de la construcción, que es la más importante. Mira qué bueno que tú haces el señalamiento de que estamos bien en medio de un panorama un tanto sombrío, internacional. Perfectamente bien, pero hay que llamar la atención de que hay que cuidar lo que se tiene, porque hay un componente político que va a seguir impactando. Mientras tengamos campaña electoral, hay que andar con cuidado. Ojalá el liderazgo político lo entienda, pero finalmente, en esta misma semana se dio a conocer la firma entre el Banco Central y Hacienda, entre el Banco Central de la República Dominicana y Hacienda para la recapitalización del Banco Central. Ustedes saben que hay eso mediante una ley que faculta, que le da la posibilidad al Banco Central de recibir los recursos que había dispuesto para pago de rescate de los bancos, una partida, y eso se había dado. Ahora lo que se hizo fue firmar un acuerdo que mediante bonos que se van a colocar,
se va a buscar esos recursos para garantizar que el Banco Central pueda recibir eso. Hay que recordarle a la gente siempre cuál es el origen de esa deuda. De esa deuda. Fue los fracasos financieros del año 2003-2004. Y el Banco Central asumió el rescate de esos bancos y cargó con una deuda que se fue incrementando en la medida en que tenía que generar para pagar los intereses. 85.000 Inicialmente equivalió a un 20% del Producto Interno Bruto, sí, pero ya esa deuda está por encima de los 300.000 billones. Entonces, el Banco Central no es una deuda del Banco Central, es una deuda del gobierno. Y en el año 2007 se hizo una ley para recapitalización del Banco Central. La idea era eso que tú describes, que Hacienda le pasara bono al Banco Central y cuando pasara los bonos por el equivalente a la deuda, con los intereses que le iba a pagar Hacienda, pues ya el Banco Central hasta cierto punto se deshacía de esa deuda. Se mantendría en el Banco Central por la confianza que tiene el banco como institución. Sin embargo, ya hoy en día el panorama ha cambiado mucho, porque el principal emisor de títulos en el mercado de valores es el gobierno, a través de Hacienda. O sea que ya no habría inconveniente en sacar esa deuda del Banco Central una vez se capitalice. Por eso el acuerdo entre las dos entidades para modificar la ley. Modificar la ley. Ya no hay que hacer una nueva ley. No. Pero aquella vez no se cumplió, lamentablemente, porque cuando el gobierno tenía que sacar del presupuesto nacional para pasarle al Banco Central, tenía que dejar de hacer cosas, desatender lo que es el gasto social. El gasto social. Sí. Claro. Entonces, lógicamente, como era una entidad del mismo gobierno, priorizaba. Lamentablemente se penalizó el Banco Central porque no se le entregaron los recursos necesarios. Pero esa situación se está tratando de corregir ahora con una modificación a la ley ya existente. Ojalá y se pueda corregir ese entuerto, esa herencia. El Banco Central lo necesita. Y es así. No, y la estabilidad misma de la finanza. Bueno, ya creo que ya se terminó este segmento. Sí, tenemos que ir a una pausa para entonces venir con el entorno internacional. Volvemos. Decíamos que el entorno internacional en materia económica anda un tanto preocupante. Y a nosotros nos está dando. Nadie va a salir ileso de este proceso. Tú ves esas variaciones en el tipo de cambio que se están dando. Sí. Es verdad, hay factores internos, objetivos, nosotros lo habíamos dicho, que cuando tú liberalizas recursos, como decía don Rafael Herrera, esos pesos andan buscarán dólares. Claro que sí. Y con el incremento del salario. Y el cambio de inventario. También, pero el incremento del salario de por sí va a presionar el consumo. Y ese consumo tiene un alto componente importado. Entonces, agrégale a eso. No ha sido tan... Pero agrégale a eso. Y el Banco Central entregó el informe sobre el comportamiento del turismo, que hemos recibido un 2.8 menos turistas. Y aunque los dominicanos no residentes han compensado en parte, que eso hace que el impacto sea de menos 0.4, pero no es lo mismo el gasto del dominicano ausente que viene y se hospeda en casa de un pariente, ¿no? Que el gasto turístico, que tiene un promedio de $132 diario y un duración de 8.5 días. Y la reducción del turismo norteamericano, que es el principal. El 60% del turismo norteamericano. Y ese se redujo. Tiene ya julio y agosto bajando. 121.000 turistas menos. Calcúlale a 130 y tantos pesos diarios, 8.5 días de habitación. Según el Banco Central, hace una estimación de que esos son 136 millones de dólares menos. Sí, entonces, obviamente, el tipo de cambio no puede estar estático. Exactamente. Con todos esos elementos contra. Eso hay que entenderlo. Ese es un componente importante. Pero por otra parte, mientras vemos de qué manera nosotros logramos, porque recuerden ustedes también que el turismo fue afectado, el nuestro, en particular por una campaña negativa que se nos hizo y que nos afectó a nosotros en forma considerable. Eso es así. Pero miren, mientras eso acontece, a nivel mundial tenemos informes muy puntuales del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo,
que habla de la reducción o de la desaceleración de la economía a nivel mundial, que toca prácticamente a todo el mundo. Toca a Europa, toca a Estados Unidos, toca a la propia China, Claro. y nos toca a nosotros en forma realmente alarmante. En el caso de América Latina es alarmante porque prácticamente nos está hablando de que se ha paralizado la economía en unos casos y en otros la desaceleración ya se convirtió en recesión. Esa es la realidad. Hay países que están en recesión. En recesión. Y porque aunque técnicamente se habla que hay una recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos con un resultado negativo, ya hay países como es el caso de Argentina, el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, y tenemos un país también que está ahora mismo en una sentido, situación, que es el caso de Ecuador, que tiene una situación situación muy compleja. Bueno, en una situación donde al presidente Moreno le ha caído la papa caliente, pero realmente la economía era insostenible sobre la base del modelo que tenía. Acuérdense que su anterior que tuvo que apelar al Fondo Monetario Internacional y a dolarizar su economía. Y además corregir los subsidios, que eran más de 30 años el precio de la gasolina congelado, igual pero que Venezuela, ¿no? Tuvieron que tomar medidas que nos recordaron a nosotros en 1984. Sí, pero lamentablemente... Reducir el salario. Sí. Oye, reducir el salario. Y colocarle además a los empleados públicos una cuota. El salario no se reduce, simplemente se toma medidas, la inflación lo corrige. No, la inflación lo ajusta. Cuello. Mozart, la inflación, mira cómo se agarra mediante una ley. Pero mira cómo se reduce el salario. La inflación lo ajusta. Ya. Sí. Entonces, en el caso nuestro, tuve abril. Yo no te voy a decir que fuera necesario, quizás hubo exceso, sí, se fue de la mano. Y la gente se olvida que hubo muerte y eso, pero la gente se olvida que te estaba saqueando. Por la desesperación. Entonces, los supermercados el caso de Ecuador, las medidas son duras, pero muy severas. Había que tomar medidas para corregir. Bueno, eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Dice, tú no me puedes solicitar a mí que te apoye si yo no me garantizo que tu desempeño va a ser otro para poderme responder y pagar. Es que con ese esquema que tú tienes, tu déficit van a ser permanente. Entonces, lamentablemente. Pero ahí también el componente político jugó un papel fundamental. Desastroso. Sí, lo mismo que en Brasil, lo mismo que en Venezuela, lo mismo que en Argentina. Ha habido un componente político que lo ha dañado. Claro que sí. Lo ha dañado de todo. todos modos, el Fondo Monetario, para una nueva directora, y en su discurso ya para la presentación de esta semana de lo que será el informe sobre la perspectiva económica mundial, dice que el 90% de las economías que conforman el Fondo Monetario Internacional está experimentando desaceleración. El 90% de las economías que componen, la economía mundial, incluyendo las grandes economías como Estados Unidos, como tú mencionabas, Europa, China, Rusia, ni hablar, Japón. O sea, es el mundo que está en una situación de desaceleración. Los factores, la guerra entre China y Estados Unidos, que por cierto están reunidos esta semana en Estados Unidos, buscando la Comisión China. Ojalá. Porque es que a mediados de este mes, algún tipo de avenencia, porque están saliendo lesionados los dos. Espérate que a mediados de este mes ya entrarían unos aranceles de Estados Unidos que penalizarían a China con más de 250 mil millones de dólares. Pero China le va a reportar. Sí, pero es que China, si le reporta a Estados Unidos, está más perjudicada. Es como cuando el pleito de huevo y la piedra. China le reporta a Estados Unidos igual, sale más perjudicada que Estados Unidos. Estados Unidos tiene más autosuficiencia y un mercado interno con buen poder adquisitivo que China. Sí, entonces China necesita más a Estados Unidos que Estados Unidos a China. Y recordemos que esa guerra entre esos grandes afectan a los pequeños, porque afectan los commodities, por ejemplo. Sí. En muchos países que necesitamos importar. América Latina, el resto de América Latina se ha visto afectada, sobre todo Sudamérica. Importar, y esas importaciones reclaman dólares. Y ya ustedes saben lo que eso significa. En el caso muy particular nuestro, gracias a Dios, esas oscilaciones que ha tenido el mercado petrolero, por ejemplo, no han sido tan... Pero el petróleo no ha subido. El pico no se ha mantenido. ¿Pero tú sabes por qué no ha subido el petróleo? Porque por Estados la Unidos, desaceleración misma. La misma desaceleración, no. Aparte que Estados Unidos es el mayor productor ahora mismo. Exactamente. Ese ha sido un componente. Pero hay una situación muy candente en el Golfo.
ese es otro componente. Incluso hubo el problema de Irán. Pero hubo un atentado a un barco iraní que no se sabe todavía. Y otra cosa, el mismo problema que hay al interior de Estados Unidos con la amenaza de llevar a un juicio político al presidente de los Estados Unidos, también eso crea en los mercados una situación de incertidumbre que hay que considerar. O sea, los mercados, cuántos factores que no dependen de nosotros, que sin embargo nos lastima, tenemos que tomar en cuenta. Está muy volátil la economía mundial en general. Y así lo dicen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, por más que querramos, que tenemos nuestro propio problema, no hay lugar a dudas, ¿no? Claro. Tenemos que vivir bregando con nuestro propio problema. Pero nadie va a salir inmune de esta situación. Ya tuviste lo del turismo. Sí. La principal fuente de turismo nuestra, que es Norteamérica. Yo pienso que la noticia negativa nos hizo daño. Pero tiene que prepararse para reaccionar, pero también para tomar medidas que no habíamos tomado. Sí, pero lo que te digo, también con esta situación de la economía, con esta incertidumbre y la volatilidad de los mercados, la gente pospone, difiere, aplaza algunas decisiones, como lo de viaje, y eso hay que entenderlo. Claro, eso es propio de la decisión de los agentes económicos. Así es. Vamos a hacer un terminó el tiempo ya. Así Oye, que solamente despedirnos y dar las gracias a los amables telespectadores que nos siguen cada semana. Así es. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Bye bye.